Lenguas espirituales o lenguaje simplemente humano. Hay dos corrientes muy fuertes que se oponen entre sí y que siempre están debatiendo, que siempre están buscando el conflicto. Los que apoyan las lenguas espirituales y los que niegan las mismas, diciendo que no hay lenguas espirituales, sino que es simplemente un lenguaje humano. Hoy vamos a ver de una manera práctica, simple, cuál es la diferencia de lo que se habla en el libro de los Hechos y de lo que se menciona en la carta a los Corintios. Hola, saludos, bendiciones. Algunas personas utilizan la palabra de Dios para debatir, cuando la palabra de Dios es para estudiar y también para escudriñarla, porque a través de la misma Dios se manifiesta en nuestra vida, se da a conocer, nos presenta a Cristo y nos ayuda a vivir en esta vida, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay un tema que hoy lo vamos a hacer de una manera muy práctica, muy breve, ver la diferencia de las lenguas que se hablan en el libro de los Hechos y las lenguas que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios. Vamos a la Biblia. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este evento que, por supuesto, el cristiano lo conoce, lo estudia, lo predica y lo comparte, es el derramamiento del Espíritu Santo en aquel lugar llamado el aposento alto, donde estaban los apóstoles, los discípulos, 120 hombres buscando esa presencia de Dios y esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es bien interesante ver esta situación. Antes de eso, todos eran hebreos, todos eran lo que mucha gente dice judíos, pero realmente eran israelitas y ellos hablaban un idioma. Pero al llegar a Jerusalén habían personas de diferentes partes del mundo, lo dice la palabra, y cuando ellos comenzaron a orar en otras lenguas, que esta palabra lengua en el hebreo viene de una palabra que es glosa. De ahí entendemos la palabra el glosario. ¿Cuál es ese lenguaje que se está hablando? Lo interesante, y aquí es donde podemos tomar un punto para poder ver la diferencia entre lenguas humanas y las lenguas espirituales. Dice que estas personas que estaban ahí cerca del aposento alto comenzaron a escuchar a aquellos hombres hablar en las lenguas nativas, en las lenguas en las cuales ellos habían nacido, con el lenguaje que les habían enseñado sus familiares, sus parientes, de acuerdo a las zonas donde vivían. Lo interesante es que los que estaban orando lenguas, ellos no entendían, era una manifestación del poder de Dios a través de las lenguas. Tenemos que entender que la primera vez que se habla de lenguas es en la Torre de Babel. Dice la palabra que todos hablaban el mismo lenguaje. Pero cuando todos quisieron levantar una torre para llegar hasta el cielo, Dios les dio una confusión en las lenguas. De ahí donde viene el nombre Babel, que significa confusión, y fueron dispersados por el mundo en diferentes idiomas. Pero entonces lo que se habla en el libro de los Hechos es muy diferente a la palabra que nos dice 1 Corintios 12, que nos habla que hay un don de lenguas y que también hay una interpretación de lenguas. De esto es un regalo de parte del Espíritu Santo para el crecimiento y la ayuda de cada creyente, de cada persona que ha nacido en Cristo. Entonces vamos a leer lo que dice la primera carta a los Corintios, porque en la primera carta de Corintios, capítulo 12, solamente dice don de lenguas, interpretación de lenguas, y estos dones
que significa carismas, que significa regalos, son dados por el mismo Espíritu. Pero vamos a ver la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el capítulo 14 de Corintios vemos la diferencia, y yo creo que una aclaración a la confusión que algunas personas tienen respecto a que si hay lenguas o que si esas lenguas realmente son idiomas. Son dos episodios diferentes, dos acontecimientos diferentes. Lo que se habla en el aposento alto eran lenguajes nativos de las personas que llegaban a adorar a Jerusalén, y aquellos discípulos, aquellos apóstoles llenos del Espíritu Santo comenzaron a adorar, a alabar y a glorificar a Dios en sus lenguas, y aquellos le entendieron. Decía, ¿cómo es posible que estas personas estén hablando nuestros idiomas? Pero cuando vamos a la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo que el que ora lenguas, ora a Dios, pues nadie le entiende. Y el versículo 3 dice, pero el que profetiza, y hay una diferencia, una cosa es orar lenguas y otra cosa es profetizar, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hay muchas personas confundidas, pero otros también con toda la intención de atacar a los que oran lenguas. Lo dije al principio, la palabra no es para debatirla. Podemos estudiarla, podemos dar nuestras opiniones, pero en este punto de las lenguas hay una cantidad de personas que se burlan, que critican, que se ríen y que también vienen a hacer mofa de esto, trayendo una distorsión de la palabra, porque son dos eventos diferentes. Una cosa es las lenguas del aposento alto y otra las lenguas que son el regalo de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo, que tiene también la interpretación. ¿Quién puede interpretar las lenguas? El mismo que la ora o también otra persona. Pero tenemos que diferenciar que una cosa son idiomas y otra cosa que es un lenguaje espiritual. Alguien dirá, pero idiomas y lenguaje no es lo mismo. Sí, pero hay unos que son naturales, que son para seres humanos, y hay otros que son espirituales. Igual podemos pensar en los animales. Los animales tienen un idioma y entonces algunas personas los estudian y los entienden, pero no se traducen, se pueden interpretar. Lo que habla el aposento alto habla de traducción. Aquellas personas estaban entendiendo lo que aquellos hombres estaban adorando. Y lo que habla 1 Corintios no habla de una traducción, sino también de una interpretación, porque el que ora lenguas asimismo se edifica, pero dice en primera instancia, ora a Dios, habla a Dios en misterios, cosas, secretos que están en el Espíritu, que son reveladas a través de una oración de lenguas. Ahora, hay otro punto muy importante que hay que recalcar, y es que algunas personas abusan de las lenguas. No en el abuso de las lenguas, sino trayendo una creencia a otras personas que si están orando lenguas es porque están llenos del Espíritu Santo, si están orando lenguas es porque están bajo el fuego de Dios, y algunas personas realmente utilizan esto a través de la ignorancia para hacerle creer a otras personas que ellos están más llenos o que están más cerca de Dios. Pero la Biblia dice que el que ora lenguas, ora a Dios. Entonces la lengua no es ni para impresionar a nadie, ni para que la gente vea qué tan cerca o qué tan lejos o qué tan lleno o qué tan vacío está de Dios. Son episodios diferentes. Tenemos que escudriñar la palabra. Las lenguas sí son de Dios. No todas las personas oran lenguas, pero tampoco es la representación de la llenura del Espíritu Santo. En el caso del aposento alto fue la llenura del Espíritu, y la manifestación en ese momento fueron las lenguas. Porque también podemos decir que hay una manifestación a través del don de sanidad, y entonces que toda persona que ora ora por sanidad y Dios le usa con el don de sanidad porque está lleno. O que la oración de sanidad es el reflejo de la presencia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa separación. Los dones son regalos que Dios da por medio del Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes.
las lenguas que se hablaron en el aposento alto no fue así. Definitivamente la palabra no es para debatirla destructivamente. Podemos tener nuestros puntos, podemos tener diferencias, pero también hay que tener cuidado de no crear una doctrina solamente de un versículo sacado esporádicamente y decir eso es así. Tenemos que ver las diferentes etapas, los diferentes episodios, los tiempos antes y después del Espíritu Santo, cómo las personas vivían antes, cómo viven ahora, cuál es el mover del Espíritu Santo antes de Cristo y después de Cristo, y eso nos va a dar un parámetro mucho más claro para poder aplicar la palabra de Dios. Yo creo personalmente que si las lenguas Dios no las hubiese dado para este tiempo, pues no las hubiese dado. Pero sería como irónico que Dios dé dones espirituales a través del Espíritu Santo a la iglesia, que son 9 dones, entre ellos profecía, ciencia, milagros, sanidades, don de lenguas, interpretación de lenguas, y que Dios lo hubiera dado para que no lo usen. Igualmente los dones ministeriales que Jesucristo establece, que son 5, de acuerdo a Efesios 4:11, y entonces que Cristo los establezca para que no se usen. Yo creo que ahí son doctrinas de hombres. La Biblia es clara, la Biblia no está confusa. La confusión está en las personas, en la interpretación o en su creencia. Pero en medio de todo esto, también hay gente que no es cristiana, que parece cristiana, que está infiltrada y lo que está creando es división. Y la palabra dice que todo reino dividido es asolado y no prevalece. Que permanezca el amor de Cristo en nuestra vida, y yo creo que lo demás será simplemente añadiduras, porque aquí lo que se trata es de la obra gloriosa de Cristo en la cruz, y lo demás pues nos ayuda, nos beneficia. Habrá gente que cree, gente que no cree, pero eso no significa que no exista. Las lenguas están establecidas en la palabra, nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, son lenguas espirituales, pero también hay lenguajes de hombres. Los lenguajes se traducen, las lenguas espirituales se interpretan. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si así lo fue, como siempre lo decimos, compártalo con más personas y siga proclamando que Jesucristo es el Rey, Señor y Salvador de nuestra vida. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.